Es momento de saludar a nuestra primera invitada. Nos conectamos ya con Yadira Aguagallo, directora de comunicación corporativa de ICARE, un gabinete estratégico. Muchísimas gracias, Yadira, por estar aquí. Muy buenas tardes. Buenas tardes, estimada Verónica, y muchas gracias a ustedes por el espacio. Atenta a tus preguntas. Bueno, Yadira, cuéntanos un poquito, antes de hablar del libro de Crisiología, que nos interesa muchísimo también, porque hemos vivido en crisis constantes en estos últimos tiempos, la verdad, que nos han venido todas las crisis juntas. ¿Qué criterio, qué opinión te merece el manejo que ha tenido el Gobierno Nacional de parte del tema de la crisis energética, de la construcción de todos los relatos que se han dado en este sentido, desde, no sé, alguien dejó ir el agua de la compuerta de Mazar, las zarigüeyas saboteadoras, entonces este tipo de cosas que se instalaron y lo que en algún momento se dijo, la negación de la crisis? Muchas gracias, Verónica. Sí, efectivamente, creo que el Ecuador es un país que evidentemente pasa por procesos críticos, no solamente en estos momentos, no solamente durante este año, sino desde hace algunos gobiernos atrás, desde hace muchos años atrás. Y creo que lo que está ocurriendo, más bien el enfoque de lo que está ocurriendo es que la crisis ya no se está pensando como un momento excepcional, es decir, como este momento de ruptura, de mínimo control, pero de máximo riesgo, como la definen a la crisis algunos autores, entre ellos el autor Michael Ritter, por ejemplo, sino que se está convirtiendo más bien en la cotidianidad, es decir, estamos ya sintiendo que la crisis es lo común en lugar de una situación de excepcionalidad. Y evidentemente el gobierno nacional actual no ha sido inmune a situaciones de crisis. En este momento justamente estamos atravesando algo que se ha denominado crisis energética, pero que conforme van pasando los días y conforme, digamos, vamos viviendo en esta especie de nueva normalidad, vamos también naturalizando mucho esa situación de crisis. Entonces, lo que está pasando es que las crisis se están convirtiendo ya en algo cotidiano, eliminando su situación de excepcionalidad. Y eso tiene un riesgo, evidentemente, porque frente a esos riesgos la capacidad de respuesta o la capacidad de reacción de las autoridades mismo, pero de la ciudadanía, empieza a menguar y se empieza a diluir. Y ese es, creo yo, uno de los errores fundamentales en una situación de crisis, empezar a normalizarla y empezar a vivir una situación crítica como si fuese una situación real, una situación normal. Claro, y ahorita que mencionas eso, Yadira, que el tema de los apagones se ha dado de esa manera, ¿no? Porque hemos llegado a tener apagones de 12, 14 horas y hemos llegado a alegrarnos porque nos bajaron a 12, porque nos bajaron a 10, cuando no es algo realmente natural por el tema de las actividades, de las empresas, de las escuelas, las personas que tienen niños pequeños lo viven, las personas que trabajan igual. Entonces, son situaciones que la sociedad empieza a internalizar, incluso hacer memes, a hacer stickers y cosas como, por ejemplo, vengan a Ecuador para prepararse para el fin del mundo porque aquí solo les faltan los zombies, que parece hasta chiste, pero realmente se convierte en una situación que estamos nosotros súper acostumbrados. Te escriben amigos, no sé, de Chile, de Colombia, a preguntar, 12 horas de apagones, ¿es en serio? Pero nosotros estamos normalizando eso y eso también es un poco complicado porque la sociedad no debe aceptar estas circunstancias que tú dices que son excepcionales, son crisis obviamente, pero ya ahorita pasamos los 60 días, ¿no? Efectivamente, y el riesgo de empezar a normalizar una situación crítica o pensar que Ecuador es el país en el que siempre, por condición, tienes que vivir dentro de una crisis, empieza a menguar también las capacidades de respuesta y las capacidades de digamos, exigir que las actividades se puedan desarrollar en un entorno que sea el entorno ideal, el entorno normal. Entonces estamos pasando a una situación en la que, como ocurría en pandemia, esta empieza a ser la nueva normalidad y la crisis empieza a ser más cotidiana y por lo tanto empezamos a verla ya como algo muy natural y algo muy normalizado. Y justamente, digamos, este concepto de la crisiología nace en estos entornos en los que los fenómenos parecería que se empiezan a convertir en algo del día a día. Y la invitación desde el concepto de la crisiología es que miremos a la crisis efectivamente como una situación excepcional, le demos la real magnitud que tiene y podamos entenderla en el ámbito económico, político, social, en el contexto de lo que estamos viviendo y que pensemos en ella no solamente como
como una situación en la que el riesgo es máximo y el control es mínimo, sino que pensemos en ella como también un proceso de transformación, un proceso dialéctico de transformación, que yo no quisiera caer en el cliché de toda crisis es una oportunidad, pero sin mirarla como la posibilidad de una transformación, y una transformación tanto para las autoridades, para el sector empresarial, para el sector privado, para las organizaciones, para las causas y los colectivos, de pensar y empezar a mirar la dinámica real de las sociedades y poder insertar dentro de esa realidad una especie de estrategia para resolver una crisis. Y en ese sentido, esta estrategia de resolución de la crisis fue tan compleja, y en algún momento se habla, las personas que también nos apasiona la comunicación política, se lee sobre estos temas y no se dijo la verdad desde un principio. Entonces se minimizó la crisis y había la impresión de que todo iba a estar normal, y hemos estado en esta espiral más o menos desde abril, agravado hace más de 2 meses, y ahora es como un callejón en el que también ya se había incorporado el componente anterior que generó la crisis de enero del tema de la declaratoria de conflicto armado, que es la inseguridad, a lo que se ha sumado los apagones. Entonces, aparte de la sensación, que no es ni siquiera una sensación, sino que es una realidad de la inseguridad, que nosotros no nos sentimos seguros, incluso hay estudios que creo que el 80% de ecuatorianos, o 70%, no se siente seguro saliendo a la calle con los apagones. Es como sumar algo más, y ahora también se suma este componente económico que lo mencionaba el otro día el doctor Santiago García, el tema del desempleo. Entonces es como que una crisis sobre otra, y no existió ese ejercicio de verdad, de transparencia, de decir, ¿saben qué? Esto se va a solucionar de acá a tanto tiempo, y decir la verdad a la gente, va a haber apagones. Y también ese uso de eufemismos creo que también molestaba un poco a la gente, porque decía mantenimiento programado, es que la falla humana, es que la zarigüeya. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo van mermando la credibilidad también de las autoridades? Efectivamente, Verónica, porque en una crisis es verdad que se pierden un montón de factores, se pierden factores económicos, se pierde desde el punto de vista financiero, pero fundamentalmente lo que se pierde es legitimidad y reputación. Y el momento en el que en una crisis un actor empieza a perder su legitimidad, empieza también a ver menguada esa capacidad de generar confianza con sus audiencias, es decir, esos puentes de relacionamiento en el que autoridades, o desde el sector privado, o desde la organización civil, de las organizaciones de la sociedad civil, necesitan generar esos puentes de confianza con sus audiencias. Eso se empieza a menguar, y en la medida en la que empieza a menguar y empieza a decrece también la legitimidad y la reputación de las organizaciones, y en el caso que estamos hablando en este momento también de las autoridades. Y es fundamental ahí entender que uno de los componentes esenciales para entender una crisis es esta necesidad de transparencia de la que tú hablas en estos momentos, y que nosotros en los años de experiencia que tenemos administrando crisis hemos visto como un componente esencial para la generación de toda estrategia de crisis. Y ahí hay que hacer una diferenciación, ¿no? Que la transparencia no es sinónimo solo de acciones de comunicación, porque muchas veces se suele pensar que una crisis se soluciona solamente con comunicación, solamente con la generación de mensajes, solamente con la generación de narrativa. Y si bien la comunicación es importante, la comunicación es tan solo un vehículo que permite transitar la crisis con mayores certezas, pero finalmente lo que se gestiona o lo que se comunica es la gestión efectiva transformada en narraciones que pueden generar un impacto positivo en esas audiencias con las que se necesita reconstruir ese puente de confianza, ese pacto de confianza. Y en ese sentido del pacto de confianza hay partes de esta gestión de la misma crisis que también atraviesan lo comunicacional, y de alguna forma era como cuando empezamos con las 12 horas, yo no me acuerdo si eran las 12, 14 o las 10 horas, 2 ocasiones que se esperó las 12 de la noche para anunciar esto. Entonces, no hay esa certidumbre que se requiere por parte de la ciudadanía en una actividad cotidiana, como tomar un baño en la mañana, como pensar qué voy a hacer si es que no puedo conectar mi cocina eléctrica, las personas que tienen cocina de inducción o eléctrica o lo que sea, ver lo que tienen que hacer para preparar, para estar con una vela, con una lámpara, con algo. O sea, esa certidumbre para una actividad tan cotidiana. 12 de la noche, mucha gente no se enteró, mucha gente estaba obviamente descansando esa hora. Entonces,
son horas en las que se está gestionando la crisis y se da una información que se pudo dar algo preliminar antes. No sé qué hubiera sido lo recomendable de hacer, porque fue tan tarde que mucha gente se enteró a última hora pues que no iba a amanecer con luz y que de hecho la luz se iba a ir 12 horas. Efectivamente, sí. Además de la transparencia, además de la necesidad de generar nuevamente estos puentes de diálogo y reconstituir estos pactos de confianza, que son los que se pierden cuando una organización, autoridades, etcétera, atraviesan una situación de crisis con sus audiencias, está esta necesidad de certezas, ¿no? Y esta necesidad de certezas, evidentemente, se construye a partir de el condumio, por así decirlo, de la madera que representa la gestión en un momento de crisis, y esas certezas lo que permiten es efectivamente abonar a la constitución o a la construcción de ese puente de confianza que se requiere tener con las organizaciones o con las audiencias, ¿no es cierto? Y ahí, digamos, otro de los componentes esenciales cuando hablamos de una crisis es esta capacidad de reacción, que es una capacidad de reacción en minutos, en horas, a partir de que surge una crisis, y que generalmente se conoce como la emisión de un mensaje de espera que pueda dar esta sensación de certidumbre mientras el resto de las cosas se siguen solucionando o se siguen gestionando. Entonces, en crisis, si bien es súper importante entender el contexto, analizar a los actores, entender cuál es el momento político, cuál es el momento social que se está viviendo y por los que estamos atravesando, nunca hay que descuidar esta necesidad de mensajes que produzcan una sensación de certeza, pero no solamente una sensación, sino que le permitan a las audiencias y a los públicos restablecer estos pactos de confianza mediante la generación de información que propenda hacia la certeza. Pero nuevamente, en la gestión de una crisis, la comunicación no es el elemento que va a salvar una situación o que va a resolver una crisis por sí sola, es el elemento que se articula a toda una estrategia de resolución que tiene como uno de sus componentes la generación de una narrativa que permita efectivamente estas certezas de las que tú hablas. Claro, y en ese sentido, hablando de certezas, otra de las cuestiones que nos generó a todos esa expectativa, aunque muchos ya estábamos menos optimistas con el tema de las informaciones que se daban con el retraso de la incorporación de las térmicas en la zona de Salitral, en estas partes, lo que Toachi Pilatón recién entraría en pruebas el 17 de diciembre, y lo que está ocurriendo también con lo que no se ha recuperado totalmente el embalse, el tema de la promesa de que los apagones van a terminar en diciembre, la expectativa en noviembre, ahora en diciembre, ahora las autoridades, no, es que es finales de diciembre. Entonces la gente empieza a comentar en las redes sociales y dice, bueno, lo que pasa es que no dijeron diciembre de qué año. Entonces uno se queda con eso realmente, ¿no? Y te quedas como, ¿será que si en enero se resuelve, será de creer? Entonces se pierde credibilidad y uno ya no sabe qué pensar como ciudadano, no sé cómo se genera, digamos, o sea, cómo se puede recuperar ese pacto de confianza que ya se ha roto pues varias veces. Y ahí tú mencionas, Verónica, un concepto que es fundamental y que está relacionado con esta promesa, ¿no? Es decir, organizaciones, autoridades, gobiernos, etcétera, el sector privado, siempre tienen una promesa para con sus audiencias, para con sus públicos. Lo importante es que esa promesa siempre esté asentada sobre unos cimientos muy sólidos relacionados con la gestión. De manera que esa promesa que se empieza a convertir en una especie de isla de remanso y de paz en el momento en el que estás atravesando una crisis, no quede después o no caiga después del saco roto y no dé paso para que nuevamente la credibilidad, la reputación empiece a menguar porque efectivamente no has tenido la capacidad de solventar esas promesas. Entonces, en determinado momento, la figura de la promesa es fundamental, es importante porque genera una sensación de alivio. Sin embargo, cuando esa promesa no tiene la posibilidad de ser cumplida, nuevamente empieza un nuevo... Yadira, en la última parte no se te escuchaba, que decías de la promesa cumplida y se fue
se fue del aire la entrevista en ese momento. Vamos a tratar de ahorita recuperar, espero que no se le haya ido la luz a Yadira Aguagallo, quien nos estaba contando de forma muy interesante el escenario de la crisis, que debe ser un escenario extraordinario, en la necesidad de establecer un pacto de confianza con, digamos, con las audiencias, con los ciudadanos en este caso, y tener claros los contextos, los actores, los momentos políticos y sociales, y esas certezas para restablecer esta confianza, ¿no? Tener esta lección aprendida, y también entender que la legitimidad y que la reputación se pueden afectar y se puede menguar la capacidad de relacionamiento con las audiencias. Ahora creo que vamos a retomar el contacto con Yadira, que creo que está nuevamente aquí conectada con nosotros aquí en Panorama Informativo. Vamos a esperar un momento más, pero sí quisiéramos ahora contarles que el Gabinete Estratégico de Comunicación ICARE ha presentado un libro muy, muy importante, muy interesante sobre crisis, justamente, y también vamos a hablar de este libro, ojalá que ya se pueda conectar Yadira, el libro Cuentos de Crisiología, 5 casos de crisis y las estrategias que cambiaron los relatos. No sé si ya se encuentra Yadira ahora en línea, si nos puede confirmar, ya se está, me parece, conectando, pero comentarles que esta obra fue presentada el 21 de noviembre, fue escrita por Yadira Aguagallo y Pedro Donoso, consultores de ICARE, un gabinete de análisis político y comunicación estratégica, y fue publicado por la editorial Tizarrón. En esta obra se aborda el concepto y la gestión de crisis en un contexto de alta complejidad como el ecuatoriano. Invita a los lectores a reflexionar sobre estos fenómenos, no solo como rupturas en el equilibrio social, político o institucional, sino también como oportunidades transformadoras. Este libro reúne 5 casos emblemáticos ocurridos entre el 2019 y 2024, narrados en un formato que combina ficción, análisis conceptual y estrategias prácticas. Esto es muy importante. Cada capítulo incluye ilustraciones que reflejan las percepciones sociales en torno a cada caso y comentarios de expertos en derecho, comunicación y asuntos públicos, enriqueciendo la perspectiva del lector sobre la gestión de crisis. La persona que dirige, el director general de ICARE, Pedro Donoso, había enfatizado el día de la presentación del libro que la obra es una sistematización de las lecciones aprendidas por el gabinete con más de 15 años de experiencia, y que se ha acompañado pues a empresas, organizaciones y actores en momentos críticos. Este diálogo en el que se presentó estas crisis, cuentos de crisiología, está disponible ya para el público y promete pues convertirse en una referencia para profesionales de la comunicación, el derecho y la gestión organizacional. Yadira, creo que retomamos al fin el contacto contigo, que bueno. ¿Qué nos puedas contar sobre los 5 casos de crisis, sobre esta obra? ¿Qué nos podrías contar que han sido las lecciones aprendidas pues de estas crisis? Muchas gracias, Verónica. Efectivamente, muchos de los conceptos de los que estábamos conversando antes de que tuviésemos esta pausa debido a los cortes de energía, muchos de estos conceptos, digamos, la crisis de confianza, la cuestión de la reputación, el tema de la recomposición de las relaciones y de estos pactos de confianza, la forma en la que puedes mantener una promesa relacionada con tus audiencias, están condensadas en el último libro que ha publicado ICARE, este gabinete estratégico que tiene experiencia tanto en el análisis político como en la comunicación estratégica como herramientas para la gestión de una crisis. Y lo que hemos hecho en este libro, de autoría de mi socio Pedro Donoso y la mía, es resumir 5 casos de crisis que tienen que ver con crisis empresariales, con crisis de confianza desde el punto de vista político, con crisis relacionadas con el litigio estratégico y también con crisis en el ámbito judicial, que resumen estas experiencias y que en el que hemos tratado también de resumir un poco cuáles fueron las estrategias que utilizamos en cada uno de estos casos para tener el objetivo final del posicionamiento, la administración de la reputación de las personas que han confiado en nuestro trabajo, y finalmente la reconstitución de esa confianza nuevamente de los actores con sus audiencias. Entonces, analizamos varios de estos conceptos, entendiendo que la crisis no puede ser solamente entendida como ese momento de ruptura, ese momento de desafío, sino que debe ser entendida en toda su complejidad, y que sobre todo debe ser entendida dentro del análisis de un contexto en el que se requieren múltiples herramientas y múltiples conocimientos
conocimientos, el conocimiento de lo político, el conocimiento de lo social, el conocimiento de lo cultural incluso. En el primer capítulo de este libro abordamos las crisis de confianza y estamos mirando cómo la confianza se construye en ciudades como las ecuatorianas, por ejemplo, que están viviendo unos desafíos enormes de la confianza interpersonal, de la confianza interinstitucional, y cómo entender, digamos, que las ciudades en este momento están viviendo algo que dos autores que se dedican mucho, por ejemplo, a la arquitectura urbana, llaman como las ciudades que emanan cortisol y estrés, es decir, en estas ciudades agobiadas por crisis energética, inseguridad, etcétera, ¿cómo es posible recuperar esos pactos de confianza y regresar de la ciudad del miedo a la ciudad de la confianza? Ese es uno de los capítulos que se explora, por ejemplo, en este libro. Muy interesante la pregunta final, Yadira. ¿Cómo reconstituir la confianza cuando se pierde la confianza? Creo que es de las cosas más difíciles en una crisis. Totalmente, y para eso se desarrollan múltiples herramientas, y creo que lo fundamental es entender que en una situación de crisis o para gestionar una crisis desde cualquiera de sus dimensiones no existen recetas únicas, es decir, lo que funcionó en una crisis no necesariamente va a funcionar en la otra, y por eso es que este libro también contiene unos apartados importantes sobre la profunda necesidad de que cada situación de crisis sea abordada de una manera exclusiva, de que una estrategia diseñada para enfrentar esa crisis sea una estrategia individualizada, casi que customizada, a la medida prácticamente. Acorde a la situación en la que estamos viviendo. Entonces no hay recetas mágicas, no hay un recetario, no hay una guía, no hay una metodología única para la resolución de una crisis, y este libro lo que plantea es precisamente eso, es decir, la profunda necesidad de analizar el contexto, de entender cuáles son los framings, cuáles son los imaginarios, por ejemplo, que se empiezan a crear alrededor de cierta situación, por ejemplo, en una crisis judicial que tiene mucho que ver con la criminología de la opinión, o lo que se conoce como criminología mediática, hacer mucho análisis de los mitos, por ejemplo. Entonces, esa es la posibilidad de tener una estrategia diferenciada que pueda entender a profundidad cuál es el corazón de los fenómenos, cuál es el corazón de las problemáticas, y a partir de eso nutrirse de las ciencias sociales, de una gran variedad de ciencias sociales, para construir una estrategia a la medida que permita a los actores sortear por esos vericuetos de una situación de crisis con mayores certezas, con mayor claridad sobre cuál es el objetivo que se quiere construir, y finalmente cómo se recupera esa confianza y cómo esta crisis transformada después de todos estos procesos contribuye al reposicionamiento de la reputación de una organización, de una entidad pública, de una entidad privada, de actores políticos, de causas y colectivos. Por ejemplo, cuando digo causas, en uno de los capítulos del libro estamos transitando cuál fue algunas de las estrategias para un momento de litigio estratégico relacionado con una situación tan fuerte y tan importante como lo fue durante el año 2024 la despenalización de la eutanasia, es decir, cómo también, ¿no es cierto?, la administración de una situación que tiene rasgos críticos y que requiere de incidencia puede nutrirse de los aprendizajes y de la experiencia de estos más de 15 años que tenemos en ICARE administrando crisis, y que permiten no solamente la resolución de una reputación, sino incluso en algunos casos la reivindicación y las transformaciones sociales mucho más grandes. Muchísimas gracias, Yadira Aguagallo, directora de comunicación corporativa de ICARE. Esperamos pues poder verte pronto por acá en el estudio. Muchísimas gracias por tu tiempo para la entrevista. Seguimos con más aquí en Panorama Informativo.